Mono, Cadeneta. Hola, somos Lina y Alejandra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Punto Mono Cadeneta. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo. Queremos darle la bienvenida a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de una conversación de dos psicólogas muy ñoñas, muy intensas, pero muy apasionadas. Así es, en este espacio lo que queremos hacer es brindarles una perspectiva psicológica de la vida real basados en casos virales Viscerales para gente real, que son ustedes que nos escuchan, porque nosotras vemos la psicología en todo y queremos que ustedes también lo hagan. Bien. Bueno, y hoy traemos un tema súper buenísimo, creo yo. Creo que es un tema que nos sensibiliza a todos de alguna manera, ¿sí? Y que hay que hablar, hay que hablarlo, ¿sí? Cuando nosotros solemos naturalizar cosas, se da por hecho, pero hay que tocarlos, hay que sensibilizarnos un poquito con todo lo que está pasando. No es algo que nos esté pasando a nosotras, no es algo que les esté pasando seguramente a ustedes que tienen la posibilidad de escuchar este podcast, pero sí son cosas que nos duelen, ¿sí? Que en algún momento necesitamos o quisiéramos como parar el mundo para poder acomodar como todo en su sitio, ¿sí? Entonces hoy este podcast también tiene la intención de pronto como de no normalizar todo lo que está pasando en el mundo a nivel político, todo lo que ha pasado estos días pasados de que Trump nos quiere echar como unos delincuentes de unos perros de su maravilloso país, ¿sí? Porque somos unos criminales, de todo lo que pasa en Gaza, de todas estas personas inocentes que han tenido que ser simplemente unas figuras en medio de una guerra, ¿sí? Simplemente números, porque infortunadamente es como van tantos muertos y siguen habiendo muertos y son solamente muertos. Y bueno, algo que ya está pasando más acá en Colombia, que es todo lo que ha pasado en Catatumbo, ¿sí? Entonces, si a usted no le sensibiliza todo esto, déjeme decirle que... Bueno, no, mentira. Puedes cortar eso. La vieja. No, mentiras. Vamos a dejarlo. Si a ustedes no les sensibiliza eso, sí creo que hay que hacer como un estado de conciencia muy grande, porque, pues bueno, como no dolernos, digamos, lo que pasa acá en nuestra tierra, como no dolernos con todos nuestros campesinos saliendo de sus casas, dejando a medias familias, dejando sus animales, sus cultivos, todo por lo que han luchado, realmente por vivir, ¿no? O sea, por decir, no me maten, pues dejo todo y me voy. Exacto. Sí. Y que es muy doloroso porque se siente como si fuera un retroceso en todo este proceso de paz en el que se trabajó tanto y en el que hubo resultados tan bonitos como en todos los tomos donde se hicieron las narrativas de todo lo que se suponía que no íbamos a repetir y que en este momento se siga dando porque hay un grupo al margen de la ley que decidió Tomarse. Joder el país y joder a su gente, pues es doloroso. Y de nuevo, puede que no lo estemos viviendo nosotras, probablemente las personas más cercanas a nosotros tampoco lo están experimentando, pero hay que hablar de esto. Pues definitivamente es gente, es nuestra gente, ¿no? También creo que este capítulo tiene la intención de validar y de hacerles ver que no están solos en esa experiencia emocional de sentir que necesitan una pausa de la vida y una pausa del mundo porque sentimos que todo el mundo está siguiendo adelante. Y era un poco de lo que hemos venido, creo, repitiendo en el primer episodio, en el segundo episodio, es que estamos en este sistema, y más adelante les hablaré un poquito sobre esto, que nos lleva a sentir que estamos aislados o que cada quien está abogando por sí mismo, y eso lleva a sentir quizás como más aislamiento en estos casos, pero cuando uno se sienta con sus amigos y tiene la posibilidad de decir como me está doliendo esto que está pasando y no puedo creer que tenga que levantarme, ir a trabajar y seguir adelante con mi vida cuando esto está pasando, se siente un poco surreal y absurdo también, como que
es muy fácil perder ese sentido de vida Ujú. cuando esas cosas están pasando. Entonces, este capítulo también tiene la intención de hacerles ver que aunque las narrativas de redes sociales y demás sean que cada quien está abogando por lo suyo y que a nadie más le duele, sino solamente a ti solito allá en tu casa con lo que ves que pasa, pues no es así. Ujú. Totalmente de acuerdo. Creo que es imposible que esto no nos salpique, ¿no? Que todo esto que está pasando no nos duela un poquito, porque pues vivimos hoy en día en un mundo con mucha violencia, con mucha inseguridad, con mucha tortura por todo el tiempo y claro, o sea, es algo como muy inminente que esto no me pueda tocar un poquito. Por otro lado, también creo que podríamos o vamos a tocar también el tema como de ese sistema capitalista que no permite que una haga como ese tipo de cosas o que estemos como haciendo algo por quizá una ayuda, ¿sí? Como que podemos estar contribuyendo un poquito a todo ese malestar y también por supuesto como la depresión es uno de los resultados también, es una como una secuelita que empieza a quedar después de que pues no podemos cambiar todo lo que nos duele, ¿sí? Creo que es algo que toca sí o sí trabajarlo porque son muchas cosas las que nos duelen acá en el mundo, pero no todas las vamos a poder cambiar. Y justamente esa desesperanza que uno experimenta con muchas situaciones que atentan contra tus valores y contra lo que uno consideraría importante o significativo, Okay. hace parte de cómo es que empieza a aparecer un poco estas conductas o estas acciones evitativas que nos llevan a sobrevivir un poco a esa desesperanza y que pues al final empezar a seguir con tu cotidianidad cuando te sientes desesperanzado o cuando estás procurando evitar al máximo un malestar de algo que está ahí latente y presente, porque te levantas todos los días, ves redes sociales y hay algo nuevo que apareció y Trump sale diciendo alguna otra barra basada que se le ocurre, pues es algo que sigue alimentando un poco esa desesperanza. Claro. Y que va a tener sí o sí un impacto en que pues los seres humanos hagamos lo más intuitivo que podemos hacer y es evitar ese malestar. Claro, total, y tiene todo el sentido que esto genere malestar porque hagamos como una pequeña descripción de todo lo que tiene que pasar una persona inmigrante para llegar allá, ¿sí? De que seguramente si se va, digamos que es porque ya hay un contexto acá que seguramente violenta ciertos valores, cierta calidad de vida y se va en busca de algo mejor, ¿sí? Intenta estar allá. Cabe acá resaltar que el hecho simplemente de que esté en otro país hay una tusa migratoria, ¿no? De estoy lejos de mi familia o estoy trabajando súper duro con muchos empleos porque tengo que enviarle dinero a mi familia o porque tengo que hacer todo lo posible con mis hijos. Muchas personas se van dejando sus hijos acá, es decir, es un contexto difícil y que en algún momento estén haciendo todo lo mejor que pueden con lo que tienen, con las oportunidades que pueden conseguir allí, pues sean tratados de esta manera, deportados como lo hacen, ¿sí? Y como con ese estigma de que realmente pues todos los latinos o los colombianos somos de lo peor, ¿sí? Como si simplemente por el hecho de haber nacido en Colombia o en Latinoamérica ya nos condena a no estar a la misma altura de este tipo de personas. O a ser criminales. Total, o sea... Sí, o que implique que no tengamos como una derecho a una dignidad en el trato. Totalmente. Y si fuéramos tan criminales, pues no le hubieran volado media oreja a Trump. Mentira, le hubieran volado la cabeza, o sea. Ustedes están viendo ya cuál es la posición que nosotras dos tenemos con respecto a Estados Unidos y su presidente. Es como eso. O sea, Y que además siento yo que hace parte de esa digna rabia. Y que tiene todo el sentido que se presente, así como tiene todo el sentido que en este momento del mundo y lo que viene pasando empecemos a experimentar mucho más estos síntomas depresivos de
desesperanza, de sentir que no hay un sentido realmente, de sentir que el mundo es absurdo, de sentir que no sé por qué me levanto, que es absurdo lo que decíamos, seguir adelante cuando están pasando todas estas cosas que me duelen y no sentir que tengo de pronto el tiempo o que no tengo los espacios o que no tengo las oportunidades para impactar sobre estas cosas que sí me importan, que sí me mueven y que sí son importantes. Total, creo que algo que también hace que la situación sea un poquito más densa es el que las personas que no estamos sumergidas en ese contexto lo naturalicemos, ¿sí? Y volvemos a lo que hablábamos en capítulos anteriores, el hecho de los comentarios, que claramente cada persona va a opinar desde lo que sabe, desde lo que es valioso para ellos, pero muchas veces pasando por encima de las personas que realmente están viviendo esto, que una vez más nosotros estamos conociendo un poquito de esa historia, de la realidad de estas personas, ¿sí? Entonces creo que ya es suficiente con el dolor que ellos están pasando para que con nuestra indiferencia, con nuestra poca empatía, como que violentemos un poco más ese sentir, ¿no? Ese dolor. Entonces, con más veras, con más motivos, hay una respuesta en temas de síntomas, en temas de rasgos depresivos, porque pues cómo no. ¿Sí? Veamos un poco cómo es que entendemos la depresión nosotras desde el enfoque terapéutico que tenemos y desde sí, como este enfoque de la psicología que ambas manejamos, que es el conductual, contextual, funcional. Desde este enfoque lo que entendemos es que la depresión pues tiene obviamente un componente que está asociado a una parte biológica, pero sobre todo hay un componente conductual que hace que la persona empiece a mantener ese episodio depresivo o que empiece a darse como un episodio depresivo y eso siga como tomando fuerza. Creciendo. Lo que se entiende por depresión desde este modelo de terapia es que los cambios en la vida pueden generar depresión y como obviamente la falta de adaptación de la persona o de las habilidades para adaptarse, pero además y sobre todo es esta evitación a el malestar. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona empieza a experimentar una serie de sensaciones físicas que son desagradables, una serie de pensamientos que no son agradables de tener y que lo enganchan un montón con algunas ideas que generan o temor o generan mucho disconfort y la persona empieza a hacer muchas cosas para intentar experimentar lo menos posible esas sensaciones, pensamientos y emociones desagradables. Y curiosamente lo que notamos es que esas acciones que hace en función de evitar ese malestar son acciones que de hecho mantienen el episodio depresivo porque los aleja de hacer cosas que sean disfrutables o hacer cosas que sean importantes. Total. Piensen que cuando ustedes están sintiendo aburridos, de pronto empiezan a scrollear en sus redes sociales y ese scrolleo quizás en algún punto deja de ser disfrutable porque no lo estoy haciendo por simplemente chequear qué es lo que hay, sino que lo estoy haciendo para evitar un malestar. Eso me genera malestar que quizás es un poco más bajito que el otro, pero significa de todas maneras que no es totalmente disfrutable. Y que por otro lado, mientras yo scrolleo porque estoy aburrida, quizás estoy dejando de hacer otras cosas que podrían acercarme a algo un poco más importante. Así es. Entonces, hay toda una terapia basada en activar a la persona conductualmente hacia cosas que sean más disfrutables, cosas que sean importantes o que lo conecten o que lo ayuden como a adaptarse un poco a ese cambio en la vida. Y es la forma en la que pueden salir como de la depresión. En este momento, si no estoy mal, es de las terapias que más evidencia tiene para manejar ese tema depresivo. Y si lo conectamos con esto que viene pasando, pues tiene mucho más sentido porque hay toda una sensación global de disconfort a partir de lo que está sucediendo, ¿no? De el genocidio de Gaza,
de cómo hace poco salieron a decir que efectivamente sí había una agenda Planeado. geopolítica de Estados Unidos detrás de todo esto y era el por qué estaba financiando ese genocidio y todo lo que Israel está haciendo. Y al notar pues como esas noticias puede ser que uno empiece a hacer muchas cosas para intentar distraer su mente, que no estamos castigándolos por hacer eso, de nuevo es lo más humano que podríamos hacer. Claro. Pero sí podría empezar a llevar a que si yo empiezo con esta acción chiquitita, entonces ya luego voy a empezar a hacerlo en mi trabajo, con mi pareja, con mis amigos, y así es como empieza a generarse como un episodio depresivo, y si hay una vulnerabilidad probablemente empieza a desarrollarse como tal una conducta que podría desencadenar un trastorno. Claro, creo que sí, súper clarísimo todo lo que tú mencionas, y adicional a esto es que muchas veces no nos enfocamos tanto en la conducta, ¿sí? Sino como que es lo que yo estoy haciendo porque es lo que en el momento a mí a corto plazo me quita el malestar, y claro, a quien no le gusta que a corto plazo se le quite el malestar. Maravilloso. Sí. Pero una vez más también es muy entendible que el contexto a causa como de toda esta vulneración pues los lleve a poder generar esa evitación, pero ¿cuál puede ser la consecuencia de pronto si seguimos evitando y evitando y evitando? Claramente que podemos ir desarrollando un diagnóstico de salud mental, o podemos empezar a tener cuadros depresivos muy grandes, cuadros de ansiedad muy grandes. Entonces aquí nos encontraríamos un poquito nuevamente con lo que hablamos en el capítulo anterior, y es como esa sensación de querer evitar el malestar a toda costa, pero sabemos que una manera de poder llegar a ser un poquito más amigable con la situación, incluso con el malestar, es desde la aceptación, ¿sí? Desde pues es algo que no puedo cambiar todo, ¿sí? Es algo que por más que yo vaya y solicite allá hablar con Trump, pues difícilmente va a cambiar, ¿sí? Pero puedo quizá poder llevar una relación un poquito más amigable con todo esto que está pasando. Entonces, Ale, también sabemos que esto no es algo que pase en el individuo aparte. Como les dijimos en el capítulo anterior, las personas y los seres humanos no nos comportamos en el vacío. Hay todo un contexto que favorece que nos comportemos de una forma determinada. Y justamente ese contexto pues está atravesado por factores políticos, por factores económicos, y hoy queremos contarles un poco cómo es que este sistema capitalista tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Y hubo un estudio del que les voy a contar más adelante que encontré, donde hace un abordaje integral sobre cómo el capitalismo atraviesa muchos de las áreas de vida de las personas. Y eso termina teniendo una repercusión, obviamente, en la salud mental y en el bienestar de los seres humanos. Ok, súper interesante. Porque ustedes saben, aquí nosotras venimos con los datos, sí, no con solo los chisme, estudios, no solo chisme. Nosotras hacemos una investigación detrás, procuramos como traer siempre esa evidencia para no estar aquí hablando en falacias, ¿sí? Entonces, para esto quisiera compartirles algunos conceptos que creo que son importantes para que podamos entender lo que les voy a mencionar más adelante del estudio. Tengan en cuenta que cuando nosotras hablamos de capitalismo nos referimos a un sistema que es económico y está basado en la propiedad privada de los medios de producción, y que su operación siempre va a tener fines de lucro, ¿sí? Es decir, ganarle dinero al asunto. Billullo. Y por otro lado, hay un concepto al que se le llama el capitalismo avanzado, ¿sí? Ese modelo capitalista, se ha desarrollado de una forma mucho más profunda, más amplia durante un periodo de tiempo prolongado. Y es a eso a lo que se llama como capitalismo avanzado, ¿sí? Nuestra investigación y lo que nos hemos dado cuenta alrededor de esto es que
es un sistema que está atravesado en diferentes países y que hace parte como de esas economías de mercado liberal, ¿sí? Como el Reino Unido, como Estados Unidos, ¿m? Y donde hay como economías de mercado un poco más coordinadas, que serían como Alemania o Dinamarca. ¿M? Y esa distinción es fundamental porque hace que se presenten diversas variedades de ese capitalismo, ¿m? Pero al final todo está cobijado por exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, no es solamente un sistema económico, sino que además es un sistema social, y ese sistema social pues ejerce unas influencias significativas en cómo se organizan y en cómo se experimentan las relaciones sociales. Y aquí se dan cuenta, ya empieza a entrar un poco sobre el tema de lo que les mencionábamos un poco la sesión pasada, pero es la sesión, perdón, el capítulo, no estoy en terapia. Lo que vimos en sesión. Me fui. Entonces, desde una perspectiva psicológica, esa cultura del capitalismo avanzado puede conceptualizarse un poco como un factor social, contextual, ¿m? Que está por encima de otros factores como el individuo, la familia, y que a través de ciertas creencias y ciertos valores culturales, tradiciones, prácticas y leyes, pues tiene esa influencia sobre cómo es que se dan las macroculturas. Este tema de las macroculturas fue algo que propuso un psicólogo ruso llamado, espero estar diciéndolo bien, pero creo que sí, Bronfenbrenner. Y él designó que el sistema macrocultural es un patrón global de ideología y de organización de sistemas sociales que están interconectados y que son comunes en una sociedad determinada. El nivel de macrocultura forma un patrón generalizado que proporciona todo un contexto y que da forma a la sustancia de esos subsistemas que están como alrededor de él, ¿sí? Y que además, obviamente, pues eso implica al individuo, a la familia, los lugares de trabajo y la comunidad. Algo que se dio cuenta esta investigación que yo les mencionaba es que las sociedades que se basan en ese capitalismo avanzado... Perdón, lo estaba poniendo en silencio. Nosotros somos un poco distraídos. Y yo. ¡Estamos grabando! Lo siento, lo estaba colocando en silencio. No, está bien, está bien. Entonces, ya va a acabar. Espérense, aguántenme un momentico y ya les cuento por qué les estoy diciendo todo esto. Sí, es importante, es importante. Es importante, sí. Entonces, en esas sociedades del capitalismo avanzado hay un patrón que es predominante con una ideología de valores basados en el interés propio, en estilos interpersonales arraigados a la competencia, a el éxito financiero como un deseo muy fuerte, muy intrínseco tal vez, como muy visceral, además de altos niveles de consumo y la creencia de que hay una necesidad de crecimiento económico. El modelo que propone ese capitalismo avanzado y el bienestar está en ese contexto macrocultural que yo les contaba y se ha visto asociado con cambios hacia un mayor nivel como de materialismo y de individualismo, y está acompañado también de una inestabilidad en los vínculos interpersonales. Eso es el fundamento de lo que nosotros le mencionábamos la sesión pasada, y es de cómo es que este sistema nos ha hecho creer que cada uno está por su lado, que cada quien va en función de salvarse a sí mismo sin importarle el otro. Y cuando empezamos a integrar muy en nosotros estas creencias de ese capitalismo avanzado, no nos damos cuenta, pero al final termina generándonos una sensación de aislamiento, de ser mucho más egoístas,
De pronto de querer como más todo el tiempo, de estar insatisfechos. Exacto. De procurar más como mi bienestar. Que el de las demás personas. Claro. Y que por otro lado eso lleva entonces a que yo sienta al otro como un rival, como una competencia, o que lo deshumanice. Como De ustedes cierta son manera. pobres porque quieren. Exactamente. O usted es un migrante porque le gusta la vaina fácil, o usted es un migrante porque es un criminal, porque quién sabe qué fue lo que hizo en su país de origen, o si los devolvieron, quién sabe por qué fue. Total. Porque tenían antecedentes o algo que alguna amiga, bueno, compañera de estudio me dijo, y era que todos los que habían deportado recientemente era porque estaban en la cárcel. Y luego nos dimos cuenta que no, venían niños, venían mujeres, Familias. que no significa que las mujeres no puedan como Sí. cometer Y delitos, esas cosas. pero eran personas que no tenían antecedentes criminales. Entonces, noten cómo este contexto favorece a que las relaciones interpersonales cada vez sean como más inestables, que cada vez vayamos sintiéndonos un poco más aislados. Ese aislamiento obviamente genera una dificultad para empatizar con la experiencia del otro. Claro. Para deshumanizar, para hacer como, pues arrégleselas como pueda, ¿sí? Como ese no es mi problema, como nosotros desde el privilegio también muchas veces creemos tener el derecho de poder decir eso. Todos esos son criminales, ¿no? Esos se fueron a robar allá y eso les pasa súper bien. Entonces es como vemos que esas relaciones interpersonales realmente no hay relación. No. Sí, es como sálvese quien pueda, quien quiera, cada uno por su lado, yo me preocupo por el mío, si usted se está muriendo. Exacto. Y algo que sabemos es que muchas veces nuestras emociones empiezan a aparecer como mensajeras de te estás alejando de algo importante. Y tengan en cuenta que este sistema capitalista es quizás lo más antihumano y lo más antiintuitivo que un ser humano podría vivir, porque nosotros no estamos hechos para ser individualistas, nosotros no estamos hechos intuitivamente, biológicamente, estamos hechos para sobrevivir. Y nuestra supervivencia como especie se debió de hecho a la cooperación, a la colectividad y a el empatizar con que tú necesitas de mí, yo necesito de ti. Así es. Sí. Entonces, cuando empezamos a alejarnos de esto que es tan humano, que es tan intuitivo, nos desconectamos de cosas muy importantes, necesarias, que también pueden llevar justamente a que uno empiece a experimentar depresión. Claro. Incluso creo que uno de los síntomas también, o una característica que también suele darse mucho en sesión, es como ese supuesto bloqueo emocional o esa insensibilidad de no, yo no siento dolor, yo no siento esto, yo no... Y también muchas veces algo que puede estar alimentando como ese factor, esa cosita que puede estar puntuando para una depresión, es que por mucho tiempo hemos sido muy individualistas o he sufrido también como esa poca empatía cuando he necesitado ayuda. Entonces yo digo, no, pues ya sé que no puedo pedir ayuda, me la arreglo como pueda y demás. Y todo esto es una bolita de nieve que va creciendo. Pero como se pueden dar cuenta, todos empezamos a afectarnos. Tanto el que sufre como la persona que está siendo súper inhumana ante esta situación. Todos estamos viendo como arrastrados por este contexto. Y que lo más triste es que eventualmente terminamos normalizándolo. Esa sensación de vacío, de falta de sentido, quizás es porque estamos normalizando cosas, de nuevo, que muy intuitivamente como seres humanos sabemos muy en el fondo de nuestro ser que no es normal y que no está bien. Negando nuestra naturaleza. Y justamente eso es de lo que habla ese estudio que se realizó en el 2019 por alguien llamado Butler. Creo que se dice así. Entonces, Butler. y la autora ya, yo no me llamo así. No sé si se llama Butler. Pondremos por aquí en algún lado
el nombre del estudio para que ustedes vayan a verlo porque la verdad, gran estudio. Me gustó mucho, yo sé que es un poco viejito, pero básicamente aquí lo que muestra es que hay dos macroculturas dentro de ese modelo capitalista que afecta el bienestar de los seres humanos. Entonces, el primer dominio implica que hay marcados aumentos en la inestabilidad familiar y en la inseguridad laboral que caracterizan precisamente a esas sociedades del capitalismo avanzado. Entonces se crean factores estresores específicos de ese capitalismo en esas áreas, como la familia y el trabajo. Y el segundo dominio involucra procesos de interacciones sociales muy específicos que promueven el éxito, el estatus, la autoimagen, junto con la necesidad de desarrollar una identidad impulsada por el mercado. Entonces, eso obviamente tendrá una serie de consecuencias. Claro. Y ustedes dirán, bueno, pues era en el 2019, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo desde Ya entonces. pasaron 6 añitos. No, porque yo pensé lo mismo, mis reyes. Y esto fue algo que fue confirmado por un estudio que se hizo el año pasado, en el 2024, por una autora. No me acuerdo dónde era. Bueno, lo pondré por aquí porque no puedo pronunciar croata. Todavía no sé ese idioma. Pero, ¿cuál crees tú que es la consecuencia de eso que yo te he mencionado, Ale? De cómo se desarrolla una identidad a partir del mercado. Uf, Dios mío, yo creo que lo que puede influir es mucho porque yo empiezo a actuar, empiezo a definir de alguna manera todo lo que yo soy en cómo se va comportando este sistema, ¿sí? Empiezo incluso a seguramente ir en contra de lo que es valioso para mí por poder encajar en medio de ese sistema o poder como ir a la par, ¿sí? A definir mi valía, o sea, básicamente es como todo lo que soy yo, todo mi comportamiento, todo lo que yo puedo ser, explorar, respirar, se va en función de ese contexto. Entonces creo que claro, las consecuencias son muchas, ¿no? Porque son muchas y también nos vemos como enfrentados a una frustración de, bueno, ¿y cómo escapo de aquí? ¿Qué es lo que hay? Ese es el sistema en el que estoy. Y nosotras no pretendemos entonces aquí como, vámonos entonces a un modelo socialista o no es lo que les estamos proponiendo. Y más adelante hablaremos un poquito sobre también cómo se han utilizado estos conceptos como discursos para no cuestionar estos sistemas en los que estamos. Y por otro lado, les hablamos de todo esto porque fíjense que ustedes dirían, bueno, pues ustedes son psicólogas que están hablando de estos temas, pero es que era lo que nosotras les decíamos. Estamos en este enfoque de terapia en el que sabemos que el contexto tiene una implicación sobre las conductas, sobre el individuo y que eso finalmente termina siendo parte de la salud mental. Entonces, no queremos ser negacionistas de toda esta evidencia que nos está presentando sobre cómo el sistema está favoreciendo también que se sigan dando los problemas de salud mental, que se mantengan, que en este momento haya una depresión. Pero por otro lado, lo que también pretendemos con mostrarles todo esto es nuevamente validar la experiencia de ustedes en casa si es que han empezado a sentirse mucho más tristes, mucho más desesperanzados, mucho más ansiosos, abrumados por todo lo que pasa. Exacto. O han empezado a notar que hay cosas que les cuestan hacer un poco más que en otros momentos no, y dicen como, no sé qué es lo que está pasando. Bueno, estamos en un sistema que está generando todas esas consecuencias en nosotros y a veces eso no significa que entonces vamos a echarle la culpa y sea como, bueno, es como el sistema, entonces voy a estar diciendo todo el tiempo que es el sistema y me voy a quedar en mi cama siempre porque me estoy sintiendo triste. Sí, tampoco esa es la idea. Lo que decimos es que ustedes entiendan las causas de algo, ayuda a validar su experiencia. Al mismo tiempo también es cierto que hay cosas que podemos hacer dentro de ese sistema para favorecer nuestro bienestar.
Y justo dentro de lo que ese estudio mencionaba, es que para trabajar sobre esas vulnerabilidades que implica ese capitalismo avanzado, hay que hacer un ajuste en cómo estamos parándonos en este mundo, en mejorar un poquito la agencia personal. De nuevo, esto no significa que si ustedes empiezan a comportarse de una forma determinada vamos a derrocar el capitalismo, no, pero el sentir que yo estoy haciendo cosas que están bajo mi control, sí es algo que favorece mucho ese bienestar. Claro. Por otro lado, el trabajar sobre mi estabilidad en los vínculos con el otro ser humano, en mis vínculos interpersonales, es algo que también va a favorecer el cuidado de cómo es que este sistema nos vulnera. Y por algo es algo que quizás va un poco más allá y que está pues fuera del control del individuo, pero es tratar esas desigualdades sociales. Que eso es algo que pues uno puede empezar a criticarlo, a hablarlo con su gente más cercana para que todos vayamos creando una posición más crítica, pero esto es algo que obviamente los gobiernos y las instituciones deberían tener como muy presente dentro de la forma en la que están de su gobierno. Claro, yo creo que algo que tú mencionas que me parece súper importante es cómo poder llevarnos un poquito a en cuanto a que queremos también generar como un punto crítico, pero también que dentro de ese punto crítico nos movamos a hacer algo, ¿sí? Porque pues si nos quedamos como solamente critico, pues ya hay mucho en este país, ¿sí? Creo que también es uno de los factores que no nos lleva como a generar cambios, porque solamente lo que tú dices, me quejo del sistema. Acuérdense, perdón, sean muy dialécticos, procuren, ¿no? Utilizar eso que hablamos en el capítulo anterior. Si usted no sabe a qué nos referimos, bueno, vaya a escuchar, vaya, mire el episodio porque allá lo hablamos. Tras del hecho, mire si lo usan para fin de semana. Y de nuevo yo puedo notar cómo este sistema tiene un impacto sobre mí y al mismo tiempo me debo la responsabilidad por la vida que quiero llevar en medio de este sistema de notar qué cosas puedo hacer. Total. Una cosa no quita la otra, ¿sí? Ambas cosas son verdad y ambas cosas son igual de válidas, ¿sí? Entonces, no porque ustedes y porque los estemos promoviendo a que hagan cosas por su bienestar en su individualidad, significa que entonces vayamos a quitarle responsabilidad a ese sistema. Totalmente. Ambas cosas pueden como influir sobre cómo nos sentimos en este mundo. Claro. Por lo que está pasando a nivel actual. Y de alguna manera es un contexto pues que no podemos cambiar, sí, como de ya para allá, pero quizá lo que sí podemos cambiar es cómo yo me relaciono o qué hago yo para que de pronto esa relación con el contexto sea un poquito más amigable, ¿sí? Yo me acuerdo que, te voy a contar lo de los perritos. Sí. Me acuerdo que, bueno, eso era hace más tiempo, un tiempo atrás cuando tenía tiempo. Me pasó una vez que en la universidad nos mandaron a hacer un trabajo a Mochuelo, ¿sabes dónde queda Mochuelo? Donde el botadero de Doña Juana. Ah, sí. Sí, o sea, es algo terrible, reciclen, por favor. Porque digamos que es un campo muy grande donde todo el mundo, o sea, van todos los desechos de Bogotá, es una zona muy vulnerable y bueno, nosotros estábamos como haciendo el trabajo y demás. Y recuerdo que empezamos a ver, o sea, había mucha sobrepoblación de perros, muchísima. Ay, así como este bebé, a ver si sale en cámara. Ay, carajo, yo escuché aquí perros y yo quiero ser un protagonista. Aquí está bebé Randy. Ay, bebé Randy. La mascota de nuestro podcast. Total. Ay, se escuchan paticas, los que no nos están viendo. Randy. Es un perrito llamado Randy. Ay, qué precioso Randy. Ay, cosita. Bueno, volviendo. Había mucha sobrepoblación animal y recuerdo que terminamos de hacer el trabajo y demás y con unas compañeras fuimos como a comprar comida en los supermercados para alimentar pues los perritos que podíamos, ¿sí?
Y claramente esto no iba a cambiar la sobrepoblación de animales que había allí, claramente esto no iba a concientizar a la gente, no bote sus animales a la calle, de adopte, de esterilice y demás, pero quizás sí iba a contribuir un poquito a mi bienestar, ¿sí? O al bienestar de nosotras. Entonces ahí está, no podía yo cambiar ese contexto, pero sí quizá una manera en la que yo me relacionaba con ese contexto. Y aquí es donde entran en juego los valores, ¿no? Entonces, hablemos como un poquito de cómo a partir de los valores nosotros podemos empezar a relacionarnos con ese contexto, con este sistema capitalista que no podemos cambiar de ya para allá, pero que sí la relación se puede volver un poquito más amigable y yo puedo recibir un poquito de bienestar, ¿sí? Entonces, entendamos los valores como unas cualidades que yo decido hacer y decido ser, ¿sí? Unas cualidades que son muy importantes, que yo elijo, que me identifican, ¿sí? Siempre que lo hablo con mis consultantes les digo como si usted está acá en Colombia o está en la China, usted se lleva eso porque hace parte de usted, ¿sí? Entonces intentamos valores diferente a metas, ¿sí? Que creo que se puede como tornar la confusión. Y hablemos de metas como... Lo siento. Metas como sus características de que son alcanzables, de que las puedo comprar, de que tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Y hablemos un poquito como de valores, que es una construcción diaria, que son para toda la vida, que es algo que nos identifica, vuelvo y repito, son cualidades que decidimos hacer y ser, y que se vuelven muy valiosas para nosotros, ¿sí? Entonces poder llegar a actuar desde nuestros valores hace que nuestro bienestar empiece a fortalecerse un poquito. ¿Qué quiere decir? Que si para usted, no sé, es valioso o es muy importante su salud mental, entonces hay algunas actividades que ustedes pueden hacer, que podemos hacer para poder fortalecer eso que está siendo valioso, ¿sí? Hablemos un poquito de otro valor que es valioso para ti. Lina, como que tú dices como, uff, no sé, algo de mis valores forever es esto. Creo que el vincularme con otros seres humanos, Ok. con presencia y genuinidad, Ok. es decir, como de ser alguien muy presente y genuino, hace parte de sus valores. Ok, entonces Lina nos comparte que parte como de sus interacciones y vincularse de una manera muy real, muy genuina, es algo valioso. Eso quiere decir que seguramente las actividades que Lina puede estar haciendo la acercan un poquito más o alimentan eso que es valioso de parte de ella, ¿sí? Y noten que, perdón, te interrumpo, noten que yo no estoy hablando sobre cómo quiero que sea el otro conmigo. Es algo que surge sobre cómo es que yo quiero ser dentro de esos vínculos y cuál es la característica o la cualidad que quiero que tengan esos vínculos. Total. Porque a veces uno podría decir, bueno, uno de mis valores es que tenga personas que sean recíprocas y que sean dadas, entregadas, gentiles, sí. Y al final eso siempre va a implicar una limitación, porque cuando estás poniendo tu sentido de vida en otro, implica entonces que siempre vas a estar en las manos de un otro que está en la autonomía de elegir si quiere ser recíproco o si le es valioso ser recíproco o no. Que perfectamente puede decir para mí no es valioso. Entonces fíjense cómo cada persona tiene cualidades valiosas totalmente distintas a otras. No porque para mí sea súper valioso, no sé, alimentar animales o cuidar, quiere decir que para ti va a ser lo mismo, ¿sí? Y eso es totalmente válido, es totalmente genuino, no pasa nada, pero la mirada que queremos transmitirle es no poner esos valores aparte, que dependan de otro, porque cuando yo estoy dependiendo a nivel emocional de otra persona, pues es algo que no tengo el control, ¿no? Entonces pues esa persona o ese contexto me va a arrastrar a todo lado. Entonces por otro lado, la invitación sería como mirarnos, permitirnos explorar dentro de todo ese repertorio que tenemos internamente, qué es valioso para usted
y a partir de eso que es valioso para usted, qué puede hacer, lo que esté dentro de su control para tener una mejor relación con ese contexto, ¿sí? Entonces, ¿qué crees que de pronto podría ser alguien que está viéndose afectado por todo esto que está pasando a nivel global, pero que también siente como esa impotencia de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Pero es valioso eso que está pasando. Yo diría que depende, ¿no? de los valores que ustedes encuentren dentro de esto. Noten que una forma de encontrar eso que es valioso para mí es de hecho permitirme contactar con lo que me duele. Si a usted no le doliera, pues simplemente eso no le importa. Y ya está, ¿sí? Uno no puede imponerse cosas que son importantes o que son valiosas por más que quisiera. No se esfuercen pues a... Pero esto es algo que es muy importante escuchar justamente nuestras emociones, porque la mayoría de ellas se activa cuando estamos yendo en un camino opuesto a eso que es valioso para nosotros. Entonces, lo primero que yo creo que es importante es contacten con su dolor como un maestro y como un mensajero de lo que les es valioso y no como un enemigo que tengo que quitar. Totalmente. Y soy más consciente, a ver, de nuevo, soy consciente que esto no es fácil de hacer, porque obviamente el dolor no es algo que está chévere y tampoco les estoy diciendo que lo vean por el lado positivo, sino encuentren la función de su dolor. Claro, porque digamos que la naturalidad es, no quiero sentir eso tan feo, ¿no? Sí, Huyamos, evitemos. súper intuitivo. Ajá. Y noten que esta no es una visión como de pensar positivo y nada por el estilo, es el dolor también funciona para algo y los ayuda a conectar. Entonces, uno, permítanse conectar con lo que les duele, y dos, encuentren un poco que quizás lo que les duele y les genera impotencia es porque se están alejando de algo que podría ser importante. Y la pregunta a continuación es, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué acciones específicas puedo realizar hoy, en mi momento presente, para acercarme a eso o ir en un camino un poco más cercano a eso que yo considero valioso? Entonces, si para ustedes es valioso que su contexto, las personas que de pronto lo siguen en redes sociales, se enteren o tengan otras perspectivas no tan sesgadas que pueden dar algunas noticias o periódicos, una acción valiosa podría ser que de hecho compartan Publiquen historias o que compartan como esos posts de otras perspectivas que podría tener la gente sobre lo que está pasando actualmente, ¿sí? Creo que a veces los discursos se polarizan mucho si uno dice, uy, pero yo como que no voy con ese discurso que se está presentando. Bueno, buscar otras fuentes de información que se basen en la evidencia, obviamente, y poder compartir eso con su contexto es una forma de sentir que hay algo que estoy haciendo. Total. Con el tema del catatumbo, yo creo que una acción valiosa puede ser que si para ustedes el tener cierto conocimiento o el desarrollar un pensamiento crítico es valioso, léanse un poquito la historia del conflicto armado de otros países que también han pasado por procesos de paz, porque Colombia no es el único que ha tenido que lidiar con un conflicto interno. Y algo que me pareció muy bonito de justamente eso que hice durante estos días para ir un poco más en función de esos valores y rescatar un poquito la esperanza, fue darme cuenta que hay otros países que han pasado por ese proceso y que han vivido lo mismo. Es decir, pasaron por una primera fase, luego hubo grupos como disidentes, y se volvió y se sentó, y entonces este proceso de la paz es un proceso que se tiene que mantener y que tiene que ser constante, entendiendo que la constancia no es algo que se dé a lo largo del tiempo, sino que se da una y otra y otra y otra y otra vez, y seguimos comprometiéndonos con esto una y otra vez, sin importar las veces que tengamos que hacerlo o intentarlo. Creo que ese es uno de los ejemplos más claros, quizá, donde podemos entender
qué son valores, la importancia de los valores, cómo puedo empezar a explorar mis valores, ¿sí? Entender también que el dolor tiene una función en medio de esa exploración, en medio de cómo yo hago para alimentarme, para acercarme un poco más a eso que es valioso para mí. Entonces, si para usted, dentro de todo esto que está pasando, es súper valioso donar, done. Si es valioso publicar, publique. Si para usted es valioso enterarse, informarse, lea fuentes fidedignas, pero eso es lo que nosotros podemos hacer conectando lo que es valioso para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es la recompensa? Bienestar, que es como que me alimenta un poquito más, ¿sí? Como que me llega a nutrir un poquito más el alma, la vida, porque al fin de todo, pues yo hago parte de eso, eso es valioso para mí. Exactamente. Por otro lado, también es cierto que sentir que estoy haciendo cosas en un contexto donde no tengo el control total, o que sé que mis acciones igual no van a tener un impacto más allá de lo mío y lo de la gente más cercana a mí, ayuda porque da la sensación de que eres competente para sobrellevar una amenaza que tu mente está viendo como insuperable, ¿sí? No tenemos que superar el dolor, no tenemos que superar lo que pasa en Gaza, no tenemos que superar lo que pasa en el Catatumbo, porque eso entonces nos llevaría a normalizar. Pero sentir que soy competente para atravesar este momento es algo que sí ayuda a que las emociones estén mucho más reguladas. Y es una forma de atender a tu emoción, también entendiendo que la emoción lo que está intentando es protegerte de un riesgo. Y para cualquier ser humano es un riesgo sentir que hay algo que está fuera de sus manos. Entonces, de nuevo, y somos muy insistentes porque hay quienes dicen como, es que la psicología solamente habla de lo que puede hacer el individuo y no tiene en cuenta que estamos metidos en un sistema, un contexto fuerte, determinado. Sí, estamos diciendo que sí hay un contexto y ya hablamos un poco de eso, pero por otro lado necesitamos que la gente sienta un poquito de bienestar, y la forma de sentir un poquito de bienestar en medio de tanto malestar que tiene sentido es darle a la gente esa oportunidad de sentir que es competente para tener de todas formas cierto control sobre su vida. Total, sobre su vida, sobre lo que puede hacer dentro de este contexto pues, que no está siendo tan amigable. Volvió Randy. Ay, volvió Randy. Ay, qué ternito, Y Randy. que por otro lado, sabemos que el tema de encontrar los valores, incluso cuando se tiene un proceso de terapia, puede ser algo retador. Claro. Hay personas que dicen, por ejemplo, como yo no sé si esto que yo estoy encontrando como un valor realmente es un valor o no. De pronto lo dejamos para más adelante, algunas preguntas que pudieran ayudarlos a ustedes a saber y encontrar lo que realmente sería un valor y lo que no. Pero no es la única forma en la que podríamos sobrellevar ese malestar. De nuevo volvemos a mencionar la terapia dialéctico-conductual porque encontramos que allí hay un recurso que funciona mucho para esos momentos donde va a haber un malestar que se va a mantener en el tiempo prolongado, ¿sí? No me refiero a un día, un mes, sino un tema como de varios meses, 6 meses, 7 meses, lo que vaya a durar el gobierno de Donald Trump. Creo que va a ser un periodo de mucho malestar para la mayoría de nosotros. De muchas visas negadas. Y para esos momentos está esta habilidad que llamamos mejorar el momento. Entonces, no sé si quieres, lo dices tú, lo digo yo, se los explicas tú. Sí, lo puedo explicar yo. Entonces creo que dentro de esta habilidad encontramos varias cositas, varias herramientas que nos pueden ayudar como a poder ir mejorando el momento, en donde uno de los puntos que podemos rescatar es encontrar el significado, como encontrar un propósito o un significado a una situación dolorosa, ¿sí? Entonces, aunque la situación está un poco difícil, aunque está abrumándonos y demás, como ¿qué puedo yo extraer de esa situación? ¿Sí? De pronto, ¿cómo me puede ayudar a mí esa situación dolorosa? ¿Sí?
a desarrollar alguna habilidad de resiliencia, de tolerar el malestar, también incluso de soltar el control, ¿no? De decir, pues son cosas que no, vuelvo y digo, si yo vaya y me pare allá donde Trump, pues seguramente nada va a cambiar. Entonces poder ubicarle una función al dolor dentro del medio de esa situación dolorosa y qué me quiero quedar yo, qué me sirve ahorita, es como una de las maneras que podemos rescatar pues de esta habilidad, ¿sí? Como piensen que esta habilidad en particular va a ser como ponerse unos salvavidas cuando hay todo un mar que está intentando ahogarlos con toda esa desesperanza. Esa partecita de esa habilidad, aquí dato coctelero para ustedes, surge o es rescatada de un libro que se llama El hombre en busca de sentido, donde exactamente se habla sobre cómo es que una persona en el holocausto nazi, uy, qué fuerte, pues buscaba una forma de sobrevivir y encontraron que el darle un sentido o buscar un propósito a una situación dolorosa fue lo que muchos como pues al personaje en particular le ayudó a sobrevivir el malestar de estar viviendo una situación tan injusta, tan inhumana y tan dolorosa. Claro, o sea, se agarró de esto y se agarró bien, porque fue lo que lo llevó a seguir de alguna manera una vida medianamente bien después de esta situación tan dura. Otra técnica o habilidad que podemos como rescatar es dándote aliento, ¿sí? Es como démonos aliento, ¿sí? Como animándonos a nosotros mismos, como saber que de pronto dentro de todo lo que está pasando pues vamos a estar bien, que esto no dura para siempre, que es un momento de dolor, un momento de estrés, pero que voy a poder, ¿sí? Incluso es como un poco también muy compasivo, ¿sí? Al punto de puedo ser paciente conmigo, este es un momento de sufrimiento, es algo que puede ayudarnos un poco. Otra es ubicar un lugar seguro, de pronto por medio de escenas relajantes, de pronto si en nuestra infancia, no sé, recordamos un lugar que nos generaba mucha calma, mucha tranquilidad, pues permitirnos como ir un poquito allá y hacernos bolita y sentirnos un poquito más en calma, ¿no? Una cosa a la vez, sí, es básicamente centrar como toda nuestra atención en una sola cosa. Sí. También recordarse un poco que el único malestar que tengo que tolerar es el de este minuto que lo estoy sintiendo. Este minuto que estoy viendo la noticia sobre cómo están tratando a las mujeres y cómo están utilizando todo lo que está pasando en el Catatumbo y la migración, bueno, como el desplazamiento más bien de las mujeres para hacer trata sexual. Dios. Entonces siento el dolor, siento el malestar, y va a ser diferente que yo esté sintiendo este malestar mientras estoy pensando sobre lo que dijo Trump hace 2 horas y mientras estoy pensando sobre lo que está pasando en Gaza y mientras estoy pensando sobre lo que dijo el presidente tal, Milei, pongámosle, que se también contribuye al malestar, pues entonces se va a sentir como este malestar me está sobrepasando. Abrumador. Acordarnos es solamente el de este momento el que tengo que tolerar. Es algo que también ayuda a que la mente lo sienta de nuevo, como, ok, podemos ir manejándolo, pero desde una cosa a la vez, o más bien un dolor a la vez. Un dolor a la vez, bueno, sí. La finalidad, estar en el presente, todo en el presente. Hacer un alto o tomando vacaciones. Ay, ese es el que más me gusta. Y además está relacionado con el nombre, ¿no? De este capítulo, que es Tacho. Sí, y esto me llevaba como a pensar como cuando éramos chiquitos y jugábamos a las cogidas o cualquier cosa, ¿no? Jugábamos con los amiguitos del barrio, de la zona, y como que estábamos en el corre-corre, pero alguien hacía así, o sea, como tacho, y todos parábamos, ¿no? Todo parado. Yo te respetaba. Era como, tacho, me voy a amarrar los zapatos. ¡Oli! Volvimos. Pasaron cosas. De nuevo. Pero bueno, volvamos a retomar entonces un poquito en lo que íbamos y estábamos viendo cómo
podemos aplicar un poquito de estabilidad en medio de este duro mundo, ¿sí? Entonces nos encontrábamos con una cosa a la vez, creo que ya la hemos dejado muy clara, y seguíamos con alto. Con el tacho. Sí. ¿Sí? Y esta es una de las partecitas que más me llama la atención y es porque a veces quisiéramos hacerle un alto a la vida, pero no es posible, ¿no? Entonces, vuelvo a eso que te comentaba de cuando nosotros éramos chiquitos y jugábamos a las cogidas, jugábamos a cualquier cosa y uno hacía el Tacho. tacho, el poderosísimo tacho, o sea, nada a nadie que tacho, está ahí. Sí. Y me acuerdo que todo el mundo paraba, como tacho, me tengo que amarrar los zapatos, tacho, tacho que no sé qué. Sí. Y a veces la vida, infortunadamente por todo esto, no nos da un tacho, pero podemos tomarlo como unas vacaciones, como una pausa, como un break, un respiro, para poder como asimilar todo lo que está pasando y poder darle como un poquito de continuidad a esto. Se trata también como de hacer aquellas cosas que usualmente no haríamos. Piénsalo un poco como de elegir un momento en específico para hacer algo que Ujú. harían si estuvieran de vacaciones. Sí, Entonces uno total. dice, quizás yo no voy al centro de la ciudad siempre y me gustaría hacerlo. Entonces, Ujú. elegir un día en el que voy a hacer esas actividades que me sacan un poco de esa cotidianidad hace que de pronto sea un poco más tolerable. Es como pónganle ustedes que es como un respiro, como cuando, Ay, de nuevo, sí. uno hacía tacho siendo niño, pero este sería como nuestro tacho siendo adultos. Ujú. Yo necesito muchos tachos. Por dos, por tres, por cuatro. Ok. Mm, encontramos también como la partecita de rezando, ¿sí? Donde podemos, si tenemos alguna creencia espiritual, como abrir nuestro corazón o disponernos a tener como interacción con esta ser supremo, digamos que esto también puede ayudar un poco. Si no se tiene estas creencias, pues no es necesario hacerlo, ¿sí? Otra que es como acciones relajantes y es como pequeñas acciones que nos ayudan también a desconectarnos un poquito de la rutina, como un baño relajante, como una exfoliación, como un masajito, como el simplemente hecho de respirar profundo, de tomarnos algo calientico. Creo que esa es de mis favoritas. Sí, creo que en mi Sí, diario vivir es como de mis favoritas. como generar confort. O Sí, esas series que uno pone, que uno dice, me la he visto 10.000 veces, pero es que me genera una sensación de confort totalmente. increíble. Total. Entonces, digamos que podemos fortalecernos a partir de estabilidad y en medio también de que pues sabemos qué es lo que hay, pero cómo sacarle un poquito de provechito a ese dolor y a ese malestar es también en la manera en la que yo puedo pues relacionarme con él, ¿sí? Mm, creo que Básicamente es terminaríamos. eso. Ujú. Em, Sabemos que el capítulo de hoy estuvo bien, bien Denso, político, bien... guerrillero. Em, pero justamente era lo que les decíamos. Queríamos brindar una perspectiva que pudiera validar un poco de esa experiencia dolorosa que la mayoría de nosotros hemos tenido. Si ustedes son personas que son mucho más sensitivas con respecto a estas situaciones, esperamos que pues este episodio pudiera aliviarlos y hacerlos sentir que ustedes no están sintiéndolo mal. Estamos en un mundo donde pasan cosas que nos llevan a sentir todas estas cosas y lo que es normal de hecho en este momento es que nos duela y que lloremos y que tengamos esa sensación, incluso si no es algo que nos está pasando Ujú. directamente. Total, totalmente. Entonces, esperamos que les haya gustado, esperamos que puedan interactuar a partir de este podcast, que también hayamos sensibilizado alguna de sus partes, que de pronto eso es un raro. Sí. Ella no queremos estimularlos. No coordino.
No coordino. Yo tampoco. Que vamos a sensibilizar. Volviendo. Bien, entonces, si de pronto esto fue algo que les movió un poquito el corazón, que los sensibilizó también un poco, la idea es que podamos también a partir de este malestar, de esta incomodidad, también estar haciendo algo por acercarnos un poquito a eso que nos llena, a eso que nos brinda bienestar, ¿sí? Entonces, los invitamos a que compartan, den like a Nos nuestro podcast, sigan nos sigan en Instagram, en mm, YouTube, ujú, en Spotify. en X. Ah, no mentiras. Si quisieron. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos. Adiós. Chao. Finalizamos.